Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente para tratar de ir redondeando el tema que hemos venido conversando todo este domingo y desde antes también, acerca del libro y los libros. Es bien importante que recordemos que en aquellos momentos antiguos en donde la mayoría de la gente no sabía leer, pues habían especialistas, ¿verdad? Recordándome de eso, que eran los escribas, y ellos se encargaban no solamente de anotar, se encargaban de hacer censos, también se encargaban de llevar cuentas incluso, ¿verdad? Es interesante porque es muy simbólico, ya que en el final del tiempo como que nos van a hacer una especie de auditoría, según lo hemos estado conversando, ¿verdad? En 20 de Apocalipsis se nos deja ver desde el verso 12 hasta el 15 que se abren los libros al final, se abre el libro y se abren los libros. Conforme hemos venido conversando, hemos venido entendiendo también que hay una variedad impresionante de libros. No hemos querido poner libros que aparecen en la Biblia y que la Biblia los refiere, pero que no aparecen dentro del canon. Por ejemplo, el libro de Hazer, el libro de Enoch, libros así, pues esos no corresponden, sino que hemos puesto todos aquellos que hemos estado conversando y le hemos ido añadiendo conforme ha venido la convicción, el estudio de la palabra, y desde el principio les decíamos que en el primer esquema que pusimos no pretendíamos poner absolutamente todos los libros porque podían aparecer más. De hecho, ahorita yo quisiera que lo viéramos nuevamente aquí en la pantalla. Digamos, sería el libro de los justos. Si empezáramos por acá, ¿verdad? Solamente para ponerle un símbolo, el libro de los justos, de las memorias, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y con este sería el número 16. Donde nos hemos quedado, más o menos platicamos un poquito, fue el libro de las obras. Nos hace falta analizar otros, bueno, todos, pero nos detuvimos un poquitito acá en el libro de los que temen al Señor. Cuando hablamos de este libro de los que temen al Señor, solamente para hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado aprendiendo, vimos que en ese libro de los que temen al Señor, lo íbamos a dividir en 3 partes. Número 1, el perfil de los temerosos de Dios, aquellos que la Biblia dice que temen a Dios, o que está implícito que temen a Dios, los beneficios de temer a Dios y darle gloria, ¿verdad? Y el aprendizaje del temor a Dios. Son cosas bien interesantes que están ligadas unas con otras. Acá los que hemos analizado ya son Abraham, José, los delegados de Moisés, Abdías, el que salvó a los profetas en el tiempo de Jezabel, 100 profetas, el hijo de los profetas que pidió ayuda a Eliseo, y Noé. Está implícito con este beneficio de Salmo 25:14, que dice ahí que Dios le da sus secretos a los que le temen. Y entonces a Noé Dios le dio su secreto y de ahí podemos entender que era temeroso de Dios. Ahí podríamos poner a otros también, ¿verdad? Digamos, Daniel, el Señor le dio sus secretos. Entonces, implícitamente, aunque no está explícito como en los otros 7 que pusimos, de que dice, de Abdías, por ejemplo, dice, y Abdías era temeroso de Dios en gran manera. Lo dice así claramente. Pero en este caso lo tendríamos que deducir y creo que ninguno estaría pues en contra de decir que, por ejemplo, Daniel era temeroso de Dios.
porque sabemos que sí lo era, y a él le entregaron los secretos, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel, le entregaron el secreto del sueño de Nabucodonosor, de la estatua dividida en 4 partes y la última mezclada entre barro y hierro. O sea, vio en el libro de Daniel capítulo 7, relata que vio una bestia que le revelaron los secretos. Así que Daniel tenía que ser un hombre temeroso de Dios, y entonces tendríamos que analizar a Daniel. Si me permite, lo vamos a poner acá. El número 9 sería Daniel, basándonos en este mismo salmo, ¿verdad? Que a ellos es a los que Dios les da su secreto. Queremos este beneficio, queremos que Dios nos dé este beneficio, pero tenemos que estar entre el perfil de los temerosos de Dios. Entonces, quisiera brevemente decir unas cosas muy puntuales y breves acerca de Daniel. Daniel es uno de los personajes más conocidos, muy conocido de la Biblia. Una de las cosas extraordinarias que podemos ver de Daniel es que no se dejó babilonizar. El hombre o la mujer que son temerosos de Dios no se dejan babilonizar, porque temen a Dios, entonces temen ofender a Dios. A él le cambiaron el nombre, pero él no lo asimiló. Le pusieron Belsasar, que era el nombre del dios de Nabucodonosor, pero Daniel no lo recibió. Y eso que mire el nombre que le habían puesto, el nombre del que el otro adoraba, respetaba, pero no lo recibió. Él siguió obedeciendo a la voz cuando lo llamaban, hey, Daniel. Entonces no se dejó babilonizar. Claro, tuvo que aprender el lenguaje de los caldeos, tuvo que aprender todo lo que les enseñaron y fue mejor que todos los demás. Una cosa bien interesante de este hombre Daniel, que era temeroso de Dios, como ya lo dijimos, basándonos en el Salmo 25:14, que a ellos es a los que Dios les da su secreto, es que él propuso en su corazón no contaminarse. Él se lo propuso, dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey ni con su bebida. Y ahí arriesgó su vida. Y entonces empezó Dios a mostrarle su secreto. Yo, de veras, con todo mi corazón, creo que los hombres y mujeres de la iglesia que podrían estar en este perfil de temerosos de Dios, van a saber secretos de Dios tan profundos. Y decíamos en el mensaje anterior que dentro de esos secretos podía ser el conocimiento del retorno del Señor en la fecha, porque a ellos es a los que Dios le da. Se lo voy a leer aquí. Sería el Salmo 25:14. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Sí, aquí lo debo de tener. Permítame un segundito. 25:14. Lo podemos ver en la pantalla. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Entonces, los secretos del Señor son para los que le temen. Y creo que nosotros necesitamos conocer este tipo de secretos que estamos conversando ahora. Hay mucha gente que insiste en que el día y la hora no lo va a conocer porque, como dice, nadie lo sabe, pero se olvidan que ahí está hablando en un presente el Señor en donde Él está ungido. No dijo nadie lo sabrá. Incluso cuando nosotros entramos en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces el Señor les contesta, no os toca a vosotros. Interesante cómo les dice, ¿verdad? No os toca a vosotros conocer los cronos y los kairos que el Padre puso en su sola voluntad. Entonces eso les dijo de entradita en el libro de los Hechos capítulo 1, pero cuando vemos a Pablo hablando en Tesalonicenses, a los de Tesalónica, les dice él a ellos, en cuanto a los cronos y los kairos, no tienen ustedes necesidad de que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque ya les había enseñado el Espíritu. Entonces los de Hechos 1 no les tocaba a ellos, los de Tesalónica sí les tocaba. Entonces no podemos generalizar de que el día y la hora nadie lo sabe, ese es un secreto, pero así hay otros secretos. Pues si el que no lo quiera recibir, pues está bien, no hay ningún problema, no le vamos a retorcer el brazo para que conozcan los secretos. Los secretos son para los que le temen, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que le temen? Los que tienen actitudes y el perfil
de estos hombres que hemos puesto acá. Entonces hemos ido traslapando, empalmando el perfil de los que temen a Dios con los beneficios de tener temor a Jehová, con cómo conocer el temor a Jehová, cómo aprender. El temor a Jehová se aprende. El temor a Jehová se aprende. Eso digamos, en el primer versículo de Deuteronomio 4:10, me los vas a juntar para que oigan mi palabra, para que la oigan. ¿Para qué? Para que aprendan a temerme. En el Deuteronomio 14:23, van a traer su diezmo al lugar que el Señor escoja. ¿Para qué? Para que aprendan a temer. Entonces hay un aprendizaje del temor de Dios. Ese que logra aprender, el que oyó del Padre y aprendió, dice la Biblia, viene a Él. Entonces, el que no aprendió, solo oyó y oyó y oyó y oyó y no aprendió, no fructificó. El problema cuando uno no fructifica, usted sabe que es un cortamiento. El problema es un cortamiento. En cambio, la bendición del que oye, aprende, entiende y aprende es una poda para que dé más fruto. Ok, entonces sigamos acá, porque solo le estoy recordando todo lo que platicamos, ¿verdad? Y aquí añadimos entonces a Daniel, basándome en este versículo que dice, los secretos del Señor son para los que le temen. Pero yo quisiera que continuáramos cómo es el aprendizaje. Solo quisiera leerle algunos versículos de los que están escritos acá. Miremos el Salmo 33:18, si me acompaña a la pantalla, como dice, dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Qué tremendo versículo, hermano amado. Los ojos del Señor, el Espíritu del Señor, porque también se deja ver que los Espíritus del Señor, los 7 Espíritus de Dios recorren el mundo y le llaman en algún momento ojos del Señor. Están constantemente velando sobre los que le temen. Y algo bien interesante es que los que le temen aquí los empalma también con los que esperan en la misericordia del Señor. La verdad es que necesitamos la misericordia de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios y creo que usted también, y ese es un beneficio de temer a Jehová. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias, pero no todo el mundo recibe esas misericordias. No porque el Señor no las derrame, el Señor sí las derrama, pero el receptor no está preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque no temen al Señor. Y a veces alguna misericordia de Dios se la atribuyen a otra cosa, a su inteligencia, a su diligencia, incluso se la pueden estar atribuyendo a su oración, a su ayuno y a su búsqueda, en vez de atribuir todas las buenas dádivas, todo el don perfecto, atribuírselo a Dios por medio de la misericordia de Dios. Porque Él, por medio de su misericordia, es que nos bendice a todos nosotros, ¿verdad? Los que temen al Señor. Bueno, entonces aquí tenemos eso, tenemos el aprendizaje. Miremos, conozcamos a Job. Vamos a ver, vamos allá con Job en el capítulo 1. Vamos a ver en el versículo 1 tendría que ser el perfil de este hombre. Vamos a ver, esto sería, lo voy a chequear acá. Job debe de estar acá. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted conoce que cuando Luzbel le quiere hacer daño, el Señor le testifica, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? ¿Ya lo consideraste? Déjeme explicar algunas cositas de estas. Cuando Satanás llega ante el trono del Señor y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Él le contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. La palabra rodear la tierra
es una palabra que significa coronar, como para envolver y hacer propiedad de eso. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Luzbel? ¿Por qué tanta furia en contra de Job? Porque él estaba coronando la tierra para hacerla propia. Pero la tierra es el estrado de los pies del Señor. Y mientras hubiera una persona, una sola persona, que estuviera en conexión con Dios, él no podía hacer nada con esa tierra. Ahora recuerde otra cuestión acá, que no la podía hacer suya, no la podía hacer propia. Ahora recuerde que Job es el primer libro que se escribió. Se escribió antes de que se escribiera Génesis. Claro que Génesis relata los eventos desde la creación del mundo y de antes. Pero Job fue escrito antes. No relata lo mismo que relata Génesis, pero fue escrito antes. ¿Por qué le digo eso? Porque entonces estamos hablando de un tiempo inmemorial, en donde Satanás, después del caos que había ocasionado él mismo, se quería apoderar de la tierra nuevamente una vez que el Señor ya la había restaurado. Por eso fue que llegó con sus insidias en contra de Eva, de Adán, lo sacó del huerto, porque Adán era el representante de Dios en la tierra. Entonces, si él votaba a Adán, podía apropiarse de eso. Y lo votó, pero no se pudo apropiar de la tierra. Entonces, cuando él dice, vengo de rodear la tierra, él está rodeando, no va a creer que andaba paseando y la vuelta al mundo en 80 días por Cantinflas. No. Él lo estaba rodeando así como dice la Biblia, que debemos estar alerta porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Viendo a quién devorar. Entonces, cuando él está rodeando, cuando él está rondando la tierra, era porque él se quería devorar la tierra. Y todos los frutos que estuvieran ahí. Recuerden que en el libro de Apocalipsis también el dragón se paró enfrente de la mujer para devorar al hijo en cuanto naciera. Recuérdese usted que, y estamos hablando del libro de los que temen al Señor y que aparece en Malaquías capítulo 3, verso 16, cuando ellos se hablaron entre sí y entonces Dios dijo, vamos a hacer un libro de los que temen al Señor. Y dentro de los que temen al Señor, los 6 versículos antes decía, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y haré descender bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador. Entonces el devorador anda como león rugiente, el devorador se pone enfrente de la mujer para devorar al niño en cuanto éste nazca. El devorador andaba sobre toda la tierra para devorarlo, pero ahí había un hombre que se llamaba Job, que era temeroso de Dios. Y bueno, el Señor da testimonio aquí porque dice, era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. y mire, ¿sabe qué fue lo que atacó el diablo de este testimonio? Bueno, usted lo ha leído, pero si no lo ha leído o si no lo recuerda, yo se lo voy a recordar. Porque si quieren mejor lo leemos así rápidamente. Vamos a ver el libro de Job en el capítulo 1. Mire la batalla que hay ahí. Vamos a ver Job en el capítulo 1 y desde el versículo 1. Entonces dice que... aquí está. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces, es lo que le acabo de narrar. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, coronarla, cubrirla, andar por ella, la voy a hacer mía. Entonces el Señor le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, mire lo que le contesta el diablo. Mire lo que le contesta. Mire lo que atacó. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado, bueno, entonces verso 9, y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme
Job a Dios en balde? ¿Acaso teme Job a Dios de gratis? ¿Acaso no le has acercado a él, a su casa, todo lo que tiene, el trabajo, sus manos, y le has dado bendición? Por eso es que te teme. Por eso es que te teme. ¿Pero qué fue lo que atacó? El temor de Dios. Eso fue lo que Satanás atacó. Y cuando usted mira cómo lo sigue atacando, usted se recuerda que Job se enferma y todo, y entonces la mujer le dice, aún conservas tu integridad, aún temes a Dios, maldice a Dios y muérete, le dice. ¿Dónde estará eso? Lo vamos a buscar acá. Vamos a ver, tendría que ser en el capítulo 2, sí, desde luego en el 2, en donde, aquí está, capítulo 2, aún retienes, le dice su mujer, aún retienes tu integridad. 2:9, maldice a Dios y muérete. Pero Job temía al Señor y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. Bueno, el asunto es el siguiente. El temor a Jehová mantenía a Job. Y entonces no dejaba que el diablo lo coronara, ni que coronara la tierra. Por eso era la importancia que tenía, le ponía Satanás para derrumbar a Job. Pero no lo derrumbó, le tiró con todo lo que tenía. Y aquel hombre era temeroso de Dios. Y usted sabe las bendiciones que vinieron al final de su carrera. En el capítulo 42, Dios lo bendijo y todo lo que ya sabemos. Pero el hombre que teme a Jehová, una de las características hermosísimas que podríamos extraer, porque Job tiene tantas virtudes, hermano. También tiene sus cosas malas, como cualquier humano tiene sus pies de barro, pero Job tiene tantas virtudes que deberíamos de extraer una muy importante, y que yo se la quiero recordar a usted. Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios para aquellas cosas que estaba sucediendo, que estaba pasando. Y entonces eso es algo que nosotros debemos de aprender. El hombre que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, sabe que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y nos da un ejemplo fantástico, pero extraordinario en este hombre, que perdió todo, perdió su fortuna, perdió a sus hijos. Hermano, solo con eso ya era para que se bastara. Perdió su salud, se le manifestó el carácter verdadero a la señora. Ya vio lo que le dijo acá. Perdió su prestigio. Dice, se burlan de mí los hijos de aquellos que yo ni siquiera les hacía caso, no, ni siquiera les ponía entre los perros de mi ganado. Perdió su prestigio. Los amigos lo acusaron en falso. Perdió todo, perdió su salud, todo. Y de todas maneras él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta piel se me pegue al cuerpo y se deshaga, yo sé que Él se levantará en el día final, en el día posterior se levantará las cenizas, como que dice, Él me va a hacer justicia, Él me va a hacer justicia. Y aunque me mate, es que tremendo ese José, que de veras, aunque me mate, en Él espero. Entonces, claro que nosotros, mientras no tenemos una prueba, sí, aleluya, yo eso es lo que quiero. Sí, pero cuando viene la prueba, tendríamos en ese momento que haber aprendido el temor a Dios. ¿Cuántas cosas te pueden haber estado pasando durante este tiempo y en tu vida? ¿Acaso no hay gente que dice que está salada? Pues dice, ya estoy salado, todo me va mal. Mire, definitivamente yo compro frijol y le sale gorgojo. Yo hago tal cosa. Y tienen esa perspectiva, ese concepto de sí mismos. Y
y empiezan a atribuirle despropósitos a Dios. Yo francamente no sé, hermanos, si de veras Dios... algunos incluso llegan a decir que no sé si Dios existe, porque cuando uno está en una prueba, aparecen todos aquellos que quieren que uno le ponga en tela de duda la fe delante del Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Así decía David, todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y entonces el mismo David, que también debería ser puesto entre los temerosos de Dios, pero eso será más adelante, dice, qué bueno me fue haber sido humillado, porque cuando me humillaron, ahí aprendí tu palabra, ahí entendí tu palabra, tu proceder. Hermano, quizá estás atravesando un momento delicado, quizá estás atravesando, sobre todo en esta época de pandemia, que dicen que hay tanto desempleo, pues quizá hay una situación, te digo dicen porque no tenemos los datos exactos, sí sabemos que existe, ¿verdad? Pero no tenemos datos exactos de cuánto es, pero hay una gran cantidad de gente desempleada, se multiplican los que solicitan comida y ayuda en los puntos específicos, claves, estratégicos para suplicar una moneda, un alimento, se multiplican. Entonces uno se da cuenta que la cosa no está tan próspera como algunos pensarían, ¿verdad? Dios sí está prosperando a algunos, pero hay incluso hijos de Dios que están atravesando por momentos de dificultad, de salud, de economía y de otras cosas en este momento. Pero una de las situaciones es, si eres temeroso de Dios, vas a pensar y vas a decir, esto me está ayudando para mi bien. Esto va a repercutir en bienestar para mi vida. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor porque no se mira claro, pero de que Dios lo está haciendo, lo está haciendo. Pero ¿quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién? El que es temeroso de Dios. Es el único que lo puede hacer. Entonces aquí es en donde entramos, ¿cómo llego yo a ser un temeroso de Dios? Porque ¿cuántos quieren ser como Job en medio de la prueba, no atribuirle despropósito a Dios? Pues todos. ¿Cuántos quieren ser como Abraham, que cuando el Señor le pide lo que más ama, lo entregue? Pues todos, ¿verdad? Todos queremos ser así como ellos. ¿Cuántos queremos ser como José, como los delegados de Moisés, de los cuales dice que eran temerosos de Dios y aborrecían las ganancias deshonestas y tantas veces? Pues todos queremos ser metidos en ese libro de los temerosos de Dios. Ahí lo escribimos hace un rato. Yo puse yo y le dije a usted que él pusiera su nombre ahí dentro de esos temerosos de Dios. Pero ¿cómo hacemos para acceder a ese perfil? ¿Cómo hacemos? Tenemos que aprender el temor de Dios. Dos cosas hemos visto en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 10 y el capítulo 14, verso 23. Y una es reunirse para oír la palabra de Dios. Ya eso lo expliqué en el servicio anterior, no quiero recoger espigas tan valiosas ahí, porque hay otras que tenemos que pasarle la hoz para que pueda ser parte de su cosecha, ¿verdad? Pero usted lo puede escudriñar y oír, si no oyó el mensaje anterior, ahí está grabado en nuestra red, ahí se queda grabado. Y el Deuteronomio 14, 23, que hablaba del diezmo. ¿Usted quiere aprender el temor de Dios y no diezma? Pues si es un cristiano, ¿se va a perder? No, pero sí se va a perder unas buenas bendiciones de parte del Señor. Así de sencillo. No va, es que no me lo inventé yo. Es que todos aquellos que hablan en contra del diezmo, les digo, perdonen, es que yo no me lo inventé, ahí está. No diezman, no aprenden el temor de Dios. Nunca van a temer a Dios, siempre le van a estar echando la culpa a Dios de todas las cosas malas que suceden. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios permite que un virus? ¿Por qué Dios permite que una lluvia? ¿Por qué Dios permite un deslave? ¿Por qué Dios permite un terremoto? Siempre le van a estar echando la culpa a Dios y dicen que son cristianos, pero no son temerosos de Dios. Aparte es una cosa, y aparte es ser temeroso de Dios, aparte de ser cristiano nacido de nuevo. Por eso incluso vimos los libros y el libro. El libro, inscribieron tu nombre en el libro de la vida cuando creíste.
Pero los demás libros tienen que ver con galardones y que van a ser efectivos aquí en la tierra. Entonces, ¿sabe qué? Vamos otra vez aquí a la pizarra y miremos, dijimos que ya habíamos explicado, a grandes rasgos explicamos esto, Deuteronomio 4:10, en el mensaje anterior. Vimos también Deuteronomio 14:23. Entonces dijimos que esto era un aprendizaje para ser metido acá, en el perfil de los que temen al Señor. Una vez que somos metidos en el perfil de los que tememos al Señor, venimos acá y obtenemos los beneficios de temer al Señor. Porque ahí está bien claro que son beneficios de temer al Señor. Ese Malaquías 4:2 es impresionante. Si quiere lo leemos rápidamente, pero luego voy a volver del otro lado a la columna que está a la par. Vamos a ver, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Mire cómo dice. Aquí viene la gran tribulación. En pocas palabras, ¿verdad? Al parafrasear. Aquí viene el día ardiente como un horno. Aquí viene la gran tribulación. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Sin embargo, a los que temen, a los que están inscritos en el libro de los que temen al Señor, les nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? Es Cristo. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, ¿de dónde? De la tierra. Y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y permítame, porque este capítulo tiene pocos versículos solo para corroborarle que yo no me lo estoy imaginando. Ahí está, sigamos leyendo. Verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora mire, vienen los últimos 2 versículos. Y aquí envió al profeta Elías. ¿Cuándo? Antes de que venga ese día. ¿Cuál día? El que acaba de decir en el versículo 1, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero noten nuevamente que esto es a los que temen el nombre del Señor. Ay, Padre Santo. Aquí hay otra cosa. Porque para temer a Dios es el primer paso. Pero conforme vamos avanzando, hay que llegar a temer el nombre del Señor. Para llegar a temer el nombre del Señor, hay que llegar a conocer el nombre del Señor. Ese es otro tema apasionante que nos puede, que no es solamente para hacer un bosquejo, una prédica, no, sino que es como un mapa que nos va diciendo, tienes que hacer esto, ahora tienes que caminar hacia allá. Entonces, ¿cuántos quieren temer? ¿Cuántos quieren ese beneficio? Porque el día viene. El día viene. Y bueno, de hecho, ya vino. Yo entiendo que hay mucha gente ayunando y orando para que se termine esto. Pero perdóneme, esto ya vino. Mire, no estoy tratando de herir su fe. Pues tenemos que entender que esto ya vino. Tenemos que entender que si mañana un decreto presidencial mundial dijera ya pueden salir de sus casas a hacer la vida normal, no la van a poder hacer normal, no se va a poder hacer normal. En primer lugar, tienen 100 días de estarle metiendo miedo a la gente. Eso ha permeado la mente de todos, de todos. Entonces, tenemos que entender que ese día ya vino, el día malo previo a la gran tribulación, desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Que tiene que haber un rescate, pero el rescate tiene que ser sobrenatural. ¿Pero para qué? ¿A quiénes va a rescatar el Señor? A los que temen. Entonces, ¿qué hago yo? Pues temer a Dios. Y como hermano Sergio, ¿cómo hago para temer a Dios? Sí, es difícil, ¿verdad? Es como que yo le dijera a usted, hermano, repose. Ay, sí, hermano, ¿y cómo hago para reposar? Hermano, no se enoje. ¿Y cómo hago, hermano? Cuento de 10 al 1, retrospectiva, 10, 9, 8, 7. ¿Cómo le hago? Pues aquí yo le estoy diciendo, hermano,
¿quiere esta bendición? Tema a Dios. Ay, hermano Sergio, ¿y cómo hago para temer? Pues ahí le puse por lo menos Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Pero voy a seguir. Miremos Deuteronomio 17, 19, que sería la otra situación. Volvamos acá. Deuteronomio, vamos a ver 17, 19. Aquí lo tengo. Mire cómo dice. 17, 19. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, para que nos hagamos una idea, leamos el contexto. Deuteronomio capítulo 17. Rápidamente vamos a llegar primeramente Dios 17 y vamos a leer desde los versículos anteriores. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti un hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo. Todo esto tiene una explicación, pero yo solo quiero que usted tenga el contexto para llegar al versículo en cuestión. Con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pero mire pues aquí, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, los estatutos y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, conversemos un poco acá. Este hombre, cuando se sentaba en el trono, eso quiere decir que llegaba a ser rey. Ok, a ti te hicieron rey. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice que Él nos compró, nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Algunas versiones dicen nos hizo un reino de sacerdotes. Pero obviamente, al ser Él también Rey de Reyes, nos puso a nosotros en esa posición. Si nos dijo que nos íbamos a sentar en un trono, en los tronos se sientan reyes. Ok, entonces te hizo un rey. Él te hizo a ti un rey, me hizo a mí también un rey. Ok, ¿cuáles son los parámetros a seguir una vez que estás sentado en ese trono? Bueno, lo primero dice acá que dice cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. A ver, conversemos, mire pues, es la Biblia. Es la Biblia. O sea, a él no le bastaba, la orden aquí no era leerla. Se recuerda que la primera de Deuteronomio 4:10 decía que se reúnan para que oigan. Ok, y aprendan a temerme. Pero aquí ya no es que se reúnan para que oigan. Eso es aparte, eso hay que hacerlo. Lo que dice Deuteronomio 14:23 también hay que hacerlo. Pero ahora aquí lo que dice es que él se va a poner a escribir una copia, como para que aquello le permee a él. No solamente que lo lea, es como una forma de estudiarlo. Poner ahí, entonces, yo no estoy diciendo que te escribas toda la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, hermanos, hay gente que ni le gusta escribir y que ni... Bueno, no me voy a meter en líos ahí, ¿verdad? Pero está hablando de una forma profunda de estudiar, de entender. Y dice que todos los días la tenía que leer de esa forma. Primero la tenía que ver el original. Fíjate qué tremendo, tenía que ver el original.
y después escribir. ¿Qué es lo que pasa con la cristiandad en este tiempo? Los que logran leer la Biblia, porque algunos ni la leen. Hermano, es tan, se ha convertido en tanta comodidad el asunto que muchos cristianos ni la leen. Ay, no, yo ahí, que lo que diga el pastor así es. Y por eso terminan diciendo que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por eso terminan diciendo cosas como que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y no dice así la Biblia, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Después le atribuyen a la Biblia lo que dijo Miguel de Cervantes, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Pero si eso, el que lo dijo fue Don Quijote de la Mancha, no, la Biblia no dice eso. Pero como no lee la Biblia, como no la lee. Pero fíjese que aquí dice, es que eso, perdóneme, pero eso no me lo inventé yo. Mire, pues aquí dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, hermano, ¿será que nosotros estamos leyendo la Biblia en una paráfrasis? Hermano, ahora que han salido tantas Biblias, y la Biblia del no sé qué, y la Biblia mejor no menciono nombres porque podría pensar alguien que estoy atacando alguna Biblia. Pero Biblia para jóvenes, Biblia para damas, Biblia para no sé. No, pero si la Biblia es una. No, es que en esta tiene muñequitos, Biblia para niños con muñequitos. Bueno, está bien, pues, si eso lo hace feliz. Biblia para adolescentes, para hablarles en su idioma, hermano, porque usted sabe que ellos tienen otro idioma. Si eso los hace felices. Biblia parafraseada, que es como lo entendió alguien y lo plasma, pero no como dice en el original. Y hermano Sergio, disculpe, ¿cómo voy a hacer yo para hacerlo en el original? Es tan fácil. Mire, hay multitud de programas, algunos que se tienen que comprar, no piratear, sino que comprar. Si usted los compra, hace una buena inversión, son buenos programas, pero hay otros que están gratis en línea. Déjeme mostrarle aquí, así en un minuto. Mire, pues aquí lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo es Deuteronomio 17:20. Por eso está más, no está como en negro, sino que un celestón ahí. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cómo dirá aquí? Y ni se aparte, ¿cómo dirá en el original? Pues en esta versión que yo tengo acá, solo le apacha aquí y le aparece diferentes versiones. Dentro de ellas está la King James, pero también hay versiones en español por si usted no lee inglés. Y entonces ahí, mire, cada uno de los numeritos es como está en el original. Y dice, su corazón, usted le apacha ahí el 3824 y le va a aparecer la palabra lev, que es corazón. Bueno, ahí no la puede leer, pero ahí está lev, pero lo vamos a ver más, quizá más adelante en donde se mire. Pero mire todo lo que tiene. Levab dice acá, corazón. El hebreo, corazón. Levab, corazón como el órgano. Entonces, ¿ahí qué está leyendo? Está leyendo en el original. Entonces, algunos se oponen a eso. Dice, ¿por qué ustedes nos hablan en hebreo y que no sé qué, que la Biblia en español? No, pero si no fue escrita en español originalmente. Y hay cosas que uno debe de entender. Digamos, cuando Jesús le dice a Judas, ¿a qué vienes, amigo? Así dicen nuestras Biblias. ¿A qué vienes, amigo?
Y algunos incluso que no leyeron en el original porque no cumplieron Deuteronomio 17, 19. Dice, mire Jesús, qué buena gente, sabía que lo iba a traicionar y todavía le decía amigo, así deberíamos de ser nosotros. No, ahí no dice así. Ahí en el griego dice, ¿a qué vienes? Prostituto, hetairo. Hetairo era una clase de prostituto que se vendía. Es una gran diferencia de amigo a hetairo. Porque para decir amigo en griego se dice fileo, filos, pero no hetairo. Entonces ahora resulta que en este versículo de Deuteronomio capítulo 17, verso 19, el Señor está dando instrucciones. Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Pero, en el verso 18 dice, la escribirá una copia de la ley del original. Del original. Entonces, ¿quieres temer a Dios? Bueno, lee la Biblia. Consíguete una Biblia que no la consideres bonita solo porque tiene letra grande. Léete una Biblia que esté más apegada al original. ¿Y cuál es esa, hermano Sergio? La mayoría de las versiones las tendrías que leer. Mi pastor acostumbraba a un dicho que decía, la mejor versión es tener todas las versiones y cotejarlas, desde luego, ¿verdad? Cotejarlas. Bueno, aquí dice aquí dice aquí. Y con estos programas tan fáciles, hermanos, y el que no lo quiere bajar es porque no quiere. Usted se mete acá, busca eSword y gratis. Se la bajan gratis. Si el que no quiere, no le interesa. Pero usted quiere los beneficios. Si usted quiere los beneficios que están escritos acá, tiene que estar en el perfil. Usted quiere que lo metan en este perfil y esté escrito en el libro de los temerosos de Dios, tiene que aprender temor de Dios. ¿Quiere aprender temor de Dios? Entonces, congréguese para oír la palabra de Dios. Diezme y ahora lea la Biblia a profundidad. Fíjese todo lo que dice. Me queda muy poco tiempo para finalizar y yo necesito finalizar porque tenemos que ver otros libros. Miremos el último aprendizaje. Entonces ya tengo ¿verdad? Aquí, Deuteronomio 17, 19, otra vez hace que te pongan aquí entre estos grandes héroes de la fe y hace que todos estos beneficios se conviertan en tus beneficios, un montón de beneficios. Ahora analicemos otra cosa para poder, en los pocos minutos que me quedan, analicemos Proverbios capítulo 2, versículo 5, porque esa es otra de las formas para aprender temor de Dios y como consecuencia que te pongan en donde te deben de poner. Vamos a leer Proverbios 2, no solo el versículo 5, para tener el contexto. Me voy a ir de una vez aquí, porque lo tengo con letra grande, pero aquí en la pantalla yo lo miro también grande. Miremos. Mire cómo dice el valor de la sabiduría. Ya, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Número 1, sabiduría. Ahí la palabra es chokmah. Si inclinares tu corazón a la prudencia, ahí esa palabra prudencia se puede traducir a veces sabiduría, pero es una palabra distinta que es tabún. Y clamares a la inteligencia y a la tabún otra vez y dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Pero entonces fíjese usted qué tremendo. Porque ahora lo que nosotros tenemos que analizar acá sería que hay sabiduría, prudencia e inteligencia. Si tú quieres entender el temor de Jehová o aprenderlo, pues, tienes que clamarle a la sabiduría. Tienes que pedir la sabiduría. La Biblia dice en el libro de Santiago, si alguno no tiene sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la va a dar. Pero que el que vaya a pedir, pida con fe.
porque si no pide con fe no le va a hacer nada. Y, hermano, qué impresionante eso, perdóname, pero para mí eso es súper impresionante. Y dice la Biblia, de una vez deja ver que hay dos clases de sabiduría, una que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, antiatrio, animal, antilugar santo, y diabólica, antilugar santísimo. Y una sabiduría que procede del cielo, de Dios. Y dice que esa sabiduría es paciente, y empieza a decir cómo es esa sabiduría. Esa es la que nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando esa sabiduría chokmah es una sabiduría que nosotros le llamamos primigenia, es decir, que da lugar, es como el motor de otras facetas de la misma sabiduría. Una es la inteligencia y la otra es la prudencia. Entonces, cuando eso viene, en una manera sobrenatural, tú entiendes el temor de Jehová. Al entender el temor de Jehová, haces acciones de gente que teme a Jehová. Y entonces, volviendo acá, lo que sucede es que te trasladan aquí al libro de los que temen a Dios, y cuando ya estás acá, entonces tienes fácil acceso a los beneficios. Mire, el tiempo aquí se nos ha terminado para este mensaje, pero si me permite, solo le quisiera leer brevemente, solo leer, porque ya no tengo el tiempo para predicarlo, los beneficios de temer a Jehová. Primero, Malaquías 4:2. Los que temen el nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas y nos va a sacar de donde estemos. Mire lo que dice este Salmo 34:9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. No nos faltará nada si tememos al Señor. Salmo 64. Has dado un estandarte a los que te temen. Dios te va a dar bandera. Y la Biblia dice, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Pero no es para todos, es para los que le temen. Bueno, yo dije que solo iba a leer y ya no iba a seguir explicando. Pero ahí está claro. Mire, Salmo 85:9. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen. Salmo 103:11. Mire eso. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Todos esos son beneficios de aquellos que están escritos en el libro de los que temen al Señor. Mire este Salmo 103:13, como dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¡Aleluya! Mire el Salmo 111:5. Ha dado alimento a los que le temen. Ese alimento es alimento literal, pan fresco, pero también es alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre. Recordará su pacto para siempre. Mire Salmo 128:4. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Cuando lee usted todo el Salmo 128, habla de un hogar extraordinario, perfecto, diría, en donde la mujer es como una vid metida en las partes internas de la casa y los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa. ¿Pero para quién? Para el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová. Esos son beneficios de aquellos que están escritos aquí en el perfil de los temerosos de Dios, y para poder llegar ahí hay que aprender el temor de Dios. Bueno, aquí tengo otros versículos más, son multitud de versículos, hermano, de bendiciones para los que temen a Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor. Necesitamos llegar a eso. Necesitamos llegar a eso. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Anhelo con todo mi corazón, como un heraldo que está predicando esto, Señor, alcanzar estatura de aprendizaje, de temer a Jehová y darle honra y gloria. Pero te estoy pidiendo también por tu pueblo. Te estoy pidiendo, Señor, para que nos ayudes a ahondar más en ese aprendizaje y lleguemos a tener temor de Jehová infiltrado en nuestros corazones, en nuestros tuétanos, de nuestros huesos, Señor,
en nuestro espíritu en el nombre de Jesús, y que sea reprendido todo aquello que viene en contra de los que temen a Jehová, y que tú seas el que envíe al ángel, Señor, por favor, para que nos auxilie. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, suplicándote que tú les bendigas con temor de Jehová. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, mi amado hermano, y vamos a seguir conversando, pues quizá no del mismo libro, o quién sabe. Ya mejor no prometo, porque después me voy a leer y me aparece otra cosa que es importantísima que la tenga que venir a decir enfrente de usted. Que Dios lo bendiga, y recuérdese que la próxima semana tenemos la 7ª temporada de retiro de invierno. Recuérdese, mire pues, este año nosotros no pudimos hacer nuestro retiro de verano que hacemos siempre en el Parque de la Industria. Esta vez lo íbamos a hacer en el Estadio del Ejército, pero se vino toda esta situación y se complicó todo. Entonces decidimos, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, hacer un retiro en lugar de ese. Y este retiro se ha convertido en este momento en 9 más 7, en 16 temporadas. 16 por 3, que serían los días, ¿verdad? 16 por 3, 6 por 3, 18, hubo una. Ahí sería el otro, vamos a ver, como 40, casi 50 días de dándole. Así que en aquellos tiempos teníamos 2 días y medio de retiro para pastores y 2 días y medio de retiro para la congregación, para la misión, y 1 día de retiro para la congregación. Hoy, hermano, tenemos más de 50 días de retiro y han predicado casi todos los pastores. Me hace falta pastores de la misión que todavía no han predicado, pero conforme van pasando la semana lo vamos haciendo. Así que usted está invitado para que sea participante. Esta semana que pasó tuvimos unos ministros que nos bendijeron, hermano. Nos bendijeron. Lo espero entonces. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.